a cuestiones de índole genética, ¿no? Como el déficit de alfa-1 antitripsina, ¿sí? Básicamente por déficit de alfa-1 antitripsina. Las formas paraceptales es cuando solamente la parte terminal del acino está afectada. Lo que está por debajo de la pleura, solamente la parte terminal del acino está afectada, ¿sí? Los espacios aéreos terminales. Eso se llama paraceptal. ¿Qué complicaciones puede traer un enfisema? En general, el EPOC. ¿Qué complicaciones puede hacer un paciente con EPOC? Neumonía. Bueno, la primera complicación y la más temida y la que más ocurre durante el año en un paciente que tiene EPOC son las infecciones del pulmón, ¿sí? O la bronquitis aguda o la neumonía, ¿sí? Eso es lo más importante. ¿Cuáles son los agentes etiológicos que reagudizan generalmente un EPOC? ¿Cuál es el primero? El más frecuente. El Haemophilus influenzae, ¿sí? El Haemophilus influenzae y la Noraxella catarrhalis, ¿sí? Ese es el segundo. Esos son los dos agentes que más frecuentemente reagudizan el EPOC y producen infecciones en los pacientes con EPOC durante el año. Esa es la complicación más temida. Un paciente con EPOC puede hacer una poligloburia, ¿sí? Un paciente con EPOC puede hacer una insuficiencia respiratoria. Un paciente con EPOC puede hacer un neumotórax, especialmente los pacientes que tienen ¿cómo se dice? Enfisema paraceptal, ese que está pegado a la pleura. Si hacen la forma bullosa y se rompe una bulla, se rompe la cavidad pleural y la cavidad pleural se llena de aire y eso se llama neumotórax, ¿sí? Bueno, pueden hacer tromboembolismo pulmonar los pacientes con EPOC, pero la complicación más temida básicamente es, por un lado, las infecciones, que es lo más frecuente. En el caso del paraceptal, el neumotórax, y después la insuficiencia respiratoria, porque a medida que va evolucionando ese paciente con EPOC, llegan a valores de oxígeno en sangre muy bajos y de dióxido de carbono muy altos, ¿no? Entonces entran en insuficiencia respiratoria, valores de más de 50 de PCO2, de 60 de PO2, entran en insuficiencia respiratoria, ¿sí? Bueno, y por supuesto, aquellos que son más bronquiales crónicos que enfisematosos pueden terminar en hacer corazón pulmonar. Inclusive los puede llevar a un corazón pulmonar aquel paciente que tiene un EPOC, al que se le suma una infección, los puede llevar a, a un col pulmonar, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Cómo se produce el enfisema? ¿Son las 7? 6:30. Ah. ¿Cómo se produce el enfisema? ¿Por un desbalance de la toxina antitripsina? Bueno, básicamente, ¿no es cierto?, está relacionado íntimamente con el fumar, ¿no es cierto? El cigarrillo produce ahí especies reactivas del oxígeno que estimulan o que inhiben a la alfa-1 antitripsina, y por supuesto se reclutan también neutrófilos y más macrófagos que rompen, ¿no es cierto? Se produce un desequilibrio proteasa-antiproteasa y actúan sobre la elastasa y se van rompiendo las paredes alveolares por efecto de la liberación de las proteasas producto de los neutrófilos reclutados, ¿sí? Reclutados especialmente por la interleuquina 8, que recluta neutrófilos, y por la nicotina, que también recluta quimiotáctica para neutrófilos, ¿sí? Entonces se produce una liberación de las tasas que rompen
la parte de las fibras elásticas de las paredes, por lo tanto rompe las paredes alveolares, ¿sí? Especialmente en el asociado al hábito del tabaco, como es el, ¿cómo se llama? El enfisema centroacinar, que en el fumador es la forma más frecuente. Porque los paracinar generalmente sostienen un déficit de alfa-1 antitripsina, pero de forma congénita. Son pacientes que nacen con ese perfil, ¿cierto? Que tienen ese perfil genético que el PIN tiene del PIS, ¿sí? Es el perfil genético que expresa el enfisema que tiene disminución de la alfa-1 antitripsina. Muy bien. Profe, Sí. ¿las bullas son lo mismo que los bleps? No. Las bullas, repito, son cuando se extienden los espacios aéreos del parénquima pulmonar, que generalmente por debajo de la pleura pueden romperse el espacio pleural. Los bleps son, ¿no es cierto?, pequeños acúmulos de aire intrapleurales, ¿sí? Intrapleurales. ¿Entienden? Gracias. A ver, den la luz. Si esta es la pleura, y este es el enfisema, supónganse que el enfisema llega acá. Si esto se rompe, se dilata y hace una bulla, ¿no es cierto? Y se rompe a través de la pleura, esto es una bulla. Pero si lo que se rompe es un acúmulo de aire intrapleural, esto es un bleb, ¿sí? Los blebs son pequeñas vesículitas de aire intrapleurales, no en el parénquima pulmonar. Profe, Esa es la diferencia entre bulla y bleb. ¿y los dos te causan neumotórax? Sí, si se rompen, generalmente, viste, los que tocan el saxo, las trompetas, que hacen mucha presión, esos a veces se les rompen los blebs, ¿no? Eso estaba descrito en los sopladores de vidrio, ¿no? Pero bueno, ahora ya casi no existen. Pero también esas personas que soplan el vidrio para hacer floreros o artesanías, estaba descrito ahí. Se suele ver en los pacientes que tocan instrumentos de viento, sí, que hacen mucha presión. Si tienen esos pequeños blebs en la pleura, pueden romperse esos blebs y ese aire pasa a la pleura. Entonces pasa aire a la pleura y aparece un enfisema que generalmente es leve, moderado, que se reabsorbe solito. Pero el aire en la pleura, cuando se acumula, genera dolor. Genera un dolor bastante violento, bastante intenso. Pero si es, uno después hace la radiografía y si ve que el acúmulo de aire es leve, lo deja solito y se drena solito. Si es importante que genere una disnea al paciente, obviamente hay que drenar ese aire, ¿cierto? Porque ese aire se drena básicamente a un blister de líquido, ¿no es cierto? Y se pone una cajete acá, una manguera en el segundo espacio intercortable, ¿sí? Porque el aire va para arriba, entonces tenemos que ponerlo acá arriba del catéter, ¿sí? Si tenemos que drenar un derrame pleural, se hace en el octavo. Si tenemos que drenar un neumotórax, se hace en el segundo espacio intercortable, ¿sí? Bueno, seguimos.